Imagina un mundo donde las grandes civilizaciones confiaban en su fuerza, su magia y su acero, todas convencidas de ser indestructibles, pero había una especie distinta, los humanos, frágiles en apariencia, sin linajes poderosos ni riquezas infinitas, y sin embargo, encontraron la manera de hacer juntos lo que solos era imposible, una magia nacida no de la herencia, sino de la unión. Y cuando la oscuridad regresó en forma de una marea de violencia, ni las murallas ni los ejércitos parecían suficientes. Fue entonces que, en una ciudad legendaria, esa especie reveló lo que podía ser cuando el mundo estaba al borde del abismo. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Cuando piensas en una ciudad, algunas palabras comunes vienen a la mente. Grande, bulliciosa, construcción, torres. Cuando piensas en una ciudad más grande por dentro, es lo último que se te ocurre, pero eso era exactamente lo que era Persépolis, gracias a los humanos. Cuando los Gorax llegaron arrasando, rugiendo y cruzados desde los páramos del sur, nosotros fuimos los primeros en sufrir. No se había visto a esos feroces monstruos en siglos. Se creía que su especie estaba extinta desde la última vez que nosotros, los Evael, nos unimos con los humanos y los Durban. Los Gorax no tenían cultura excepto la violencia, ningún amor excepto la guerra y ninguna emoción aparte del odio. En verdad, eran poco más que bestias que habían desarrollado conciencia por accidente, y sin embargo, de alguna manera, se habían vuelto más inteligentes. Quizás uno de sus padres de sangre había sobrevivido y finalmente descubierto las magias de los mundos para expandir su mente primitiva. O tal vez solo habían pasado su tiempo construyendo un ejército imparable para arrasar todo lo que se interpusiera en su camino en una marea de piel azul y hachas. Independientemente de cómo sucedió, los Gorax habían regresado, con toda su furia de 4 brazos, y los Evael fuimos los primeros en descubrir el costo de nuestra arrogancia. Los centinelas que antes recorrían la desolación habían reducido sus patrullas después de siglos de encontrar solo nieve y piedra. Ellos fueron los primeros en caer, sus pequeños fuertes con poca guarnición y fácilmente sobrepasados. Luego llegó a Eliati. La otrora orgullosa ciudad guarnición estaba prácticamente desprotegida. Todos sus soldados enviados al norte a las puertas del mundo para intimidar a los Durban en el mundo alto y forzarlos a abandonar su control económico sobre las piedras arcanas. En el segundo en que la antorcha de Eliati se apagó, todo el imperio Evael supo que algo había ocurrido. La noticia se esparció rápidamente. Aunque los humanos y los Durban no tenían sus propias antorchas, estaban demasiado sintonizados con la magia como para no notar que una se extinguía. Se enviaron mensajeros a cada rincón de los 2 mundos suplicando ayuda. En Gramhal, el propio príncipe de la mañana rogó por el apoyo de los ejércitos y magos humanos. En Seigen se ofreció un reino de bolsillo lleno de tesoros y oro a los señores mineros Durban. Y aún así, después de 7 días y 2 ciudades más perdidas, estábamos solos contra la arrolladora marea de violencia. En la gran fortaleza de Baeler, ocupamos las murallas, con las manos temblando mientras los primeros de esas bestias de piel azul coronaban las colinas con sus corceles mutantes. El retumbar de los cascos sacudía el mundo mientras su grito de guerra partía el cielo. Catapultas y arqueros disparaban, derribando a cientos de Gorax con cada andanada. Los magos de guerra y modeladores de tierra desataron su magia, muros de fuego y fisuras antinaturales tragándose a cientos más. No importaba cuántos matáramos, más seguían llegando. En el segundo día del asedio, finalmente vimos un destello de esperanza. Con su impecable sentido del tiempo de siempre, los humanos habían llegado. El propio señor Cuervo dirigía la contraofensiva humana, piqueros y muros de escudo empujando a los Gorax lejos de nuestras murallas y de regreso a sus fortificaciones temporales. Mientras contenían al océano, los magos humanos aprovecharon la oportunidad para entrar en Baeler. Los colegios de magos eran notoriamente cerrados entre sí, reacios a ofrecer incluso el secreto más pequeño a otra especie. Los humanos no poseían la profundidad de talento natural para la magia que nosotros, los Evael, dábamos por sentada.
ni tenían el excedente de piedras arcanas que los Durban usaban para amplificar sus propios conjuros. Sin embargo, en secreto, los humanos habían encontrado una manera de superar esa limitación. Los Covens. Solo un humano colapsaría, pero juntos doblaban las magias del mundo a su voluntad. Nos quedábamos maravillados mientras una docena de magos canalizaban sus poderes combinados en hechizos que harían que incluso el gran archimago de Persépolis se mareara de asombro. Rayos cayeron del cielo, destrozando las toscas máquinas de asedio que los Gorax habían construido, mientras montañas surgían de montículos cuando el suelo estallaba alrededor de las viles criaturas cercándolas. Rodeados por todos lados por acantilados que no estaban allí instantes antes, los Gorax se replegaron hacia adentro, preparándose para lanzar un vano contraataque contra la propia tierra. Pero nunca llegó, porque en el segundo en el que los demonios se agruparon, los humanos hicieron caer la tierra bajo sus pies y el cielo sobre sus cabezas. La piedra y la tierra se desmoronaron mientras los Gorax caían. El caldero de montañas convirtiéndose en la entrada a un pozo al corazón del mundo. Magma brotaba de grietas en la tierra y rayos desgarraban el suelo. El viento aullaba como un coro de 1000 banshees y la lluvia caía tan densa que por un breve instante parecía que Bailer se convertiría en una isla. Por fin, el trueno cesó, las lluvias se disiparon y el sol brilló una vez más. Asomando nuestras cabezas sobre las almenas, nos sorprendió ver que no quedaba un solo Gorax con vida frente a nuestra fortaleza. La caballería humana había acabado con todos los rezagados que se habían negado a retirarse. Donde antes se alzaban las hordas reunidas con sus máquinas de guerra, ahora había un volcán humeante del que salían finos penachos de humo desde su caldera. Miles de vidas, tanto Evael como humanas, habían caído, pero la horda Gorax fue derrotada. El líder de los magos humanos se acercó a nuestro comandante y pronunció las palabras que todos temíamos, que a pesar de todo nuestro esfuerzo, esto no era más que una astilla del verdadero poder de los Gorax. Pronto llegaría la fuerza principal de los invasores y nada los detendría. Ciertamente no Bailer, cuyas antaño magníficas murallas se desmoronaban. Juntos, humanos y Evael, nos replegamos de la fortaleza. Como regalo de despedida, el aquelarre de magos lanzó un hechizo sobre la tierra. Si los Gorax entraban alguna vez en Bailer, la trampa se activaría y el volcán volvería a despertar. No los detendría, pero sí les causaría daño. Mientras marchábamos hombro con hombro de regreso a Persépolis, las noticias funestas nos seguían. Liendrea y Yalewood habían caído. Los humanos habían llegado demasiado tarde para ayudar o simplemente no eran suficientes para rechazar al ejército arrollador. Cada día que caminábamos, se volvía más evidente que nuestra victoria en Bailer había sido un golpe de suerte y que no podíamos esperar ganar una lucha directa contra los Gorax. Al final, se habían convertido en más de lo que cualquiera de nosotros podía enfrentar. Eventualmente, vimos la gran torre del castillo Monaria elevándose en el horizonte y el humo de las máquinas de guerra Durban. Siempre diplomáticos, los humanos habían logrado convencer a los señores mineros de venir desde el mundo alto para ayudar en nuestra lucha. Parecía que la diplomacia en cuestión había sido un pago muy, muy grande de oro y plata. Fuera de las murallas de Persépolis se había reunido la mayor coalición de la historia de los mundos, pero no para rechazar a los Gorax. Mientras nosotros luchábamos por nuestras vidas, los humanos habían ideado un plan para derrotar al enemigo sin levantar una sola espada ni tensar una sola flecha. Junto con los Durban, habían construido puentes, bloqueado pasos montañosos y hundido flotas alrededor de la garganta. Si los Gorax querían continuar su gran cruzada contra nosotros, tendrían que pasar por Persépolis. Y cuando sabes hacia dónde se dirige el enemigo, sabes cómo matarlo. Los herreros y constructores Durban cavaron trincheras y prepararon las chozas fuera de la ciudad,
Cada casa fue evacuada y reconstruida en trampas mortales. Pozos ocultos, lo bastante profundos como para tragarse una torre de asedio, fueron llenados de estacas y cuchillas que cortarían cualquier armadura. Nosotros, los Evael, nos unimos en la fortificación, colocando hechizos en cada centímetro de terreno que no estuviera ya cubierto. Aquí, el aire se sobrecalentaría a 1000 grados para cocinar a cualquier invasor en un instante. Allí, un círculo de teletransportación oculto de corto alcance enviaría a los Gorax a 30 metros de altura. Un hechizo de reanimación en una de las trincheras devolvería a las víctimas de los Durban para luchar de nuestro lado. Mientras tanto, los humanos construyeron sus propias armas de guerra en las montañas alrededor de Persépolis. Trabucos, ballestas, catapultas y onagros fueron desplegados en los acantilados para hostigar a cualquier Gorak que quisiera rodear la ciudad por completo. Juntos, nuestras 3 especies creamos el estrangulamiento definitivo, una picadora de carne que trituraría las filas de cualquier atacante. Como carnada estaba Persépolis y cada última ciudad más allá de ella. Nuestras grandes bibliotecas fueron vaciadas, las casas abandonadas y los tesoros agotados. Desde la distancia, Persépolis parecía una ciudad indefensa, abandonada, un blanco fácil. Era un premio irresistible incluso para el más inteligente de los comandantes, y eso era algo de lo que nunca se acusó a los padres de sangre Gorak. 4 días después de nuestra llegada, la guerra comenzó. Si la guerra que asaltó Baeler fue una marea de violencia, esto era el océano entero estrellándose contra nuestras costas. Miles de Gorax morían a cada paso que daban en nuestra tierra de nadie, y cientos más caían cuando miles de proyectiles tras proyectiles se desataban sobre sus fuerzas reunidas. Nada podía detener al océano mientras erosionaba nuestras defensas. Pero eso era justo lo que los humanos habían previsto. En el castillo Monaria, un centenar de los más grandes magos humanos se había reunido para crear el aquelarre definitivo y hacer el sacrificio supremo. Los reinos de bolsillo eran uno de los encantamientos más simples que un mago podía tejer. Unas pocas palabras, un pequeño estallido de poder y de repente tu saco era 2 veces más grande por dentro que por fuera. Los practicantes más hábiles podían hacer de tu casa una mansión o de tu mansión una pequeña ciudad. Imagina lo que podrían hacer 100 trabajando al unísono. Ahora, imagina a esos 100 trabajando juntos con las habilidades de amplificación de la mayor horda de piedras arcanas de los Durban apoyándolos. Lo curioso de los reinos de bolsillo es que requieren un límite definido para funcionar correctamente. ¿Cómo puede un terreno baldío ser más grande por dentro cuando su interior no es más que unas líneas en la tierra? Y Persépolis tenía muchos de esos límites. La ciudad estaba construida en una serie de círculos concéntricos irradiando hacia afuera desde el castillo Monaria en el centro. A diferencia de muchas ciudades, Persépolis no tenía una gran muralla que la rodeara y el límite de la ciudad estaba mal definido debido a las muchas chozas y aldeas que se encontraban fuera de la ciudad propiamente dicha, pero que aún formaban parte de ella. Dónde comenzaba Persépolis y dónde terminaba el campo era a menudo un tema de debate, y los humanos usaron eso a su favor. Juntos, el Coven definió a la propia Persépolis como el reino de bolsillo y las fronteras de la ciudad como el límite del hechizo. Los humanos trabajaron en sincronía para tejer su magia. El conjuro crecía y crecía sin cesar. El castillo Monaria parecía brillar a medida que el poder se acumulaba, hasta que parecía que el mundo se partiría en 2. Y entonces terminó. Un destello de luz estalló desde el castillo y durante varios segundos cerramos los ojos para evitar quedar cegados. Cuando la luz se desvaneció, la ciudad lucía exactamente igual que antes y los Gorax siguieron cargando hacia adelante. Millones de ellos, toda la horda, corrieron hacia la ciudad vacía para saquear, matar y quemar. Nunca salieron. El gran archimago fue el primero en comprender lo que los magos habían logrado, pues ni siquiera los reunidos conocían el alcance de lo que sus camaradas habían planeado. No habían colocado un hechizo de reino de bolsillo en Persépolis, sino
cientos. Cada una de las carreteras circulares que componían la ciudad fue definida como un nuevo límite para un nuevo hechizo, cada uno anidado en el interior, sus efectos acumulándose y potenciándose, y en su corazón estaba Monaria. A medida que uno avanzaba hacia el centro, las distancias se estiraban y se alargaban a medida que la magia se volvía más densa. Las calles se volvían tan anchas como las grandes granjas, y las manzanas de la ciudad hacían que los paisajes parecieran pequeños. Si los Gorax hubieran comprendido lo que había sucedido, habrían sido impotentes para detenerlo. Habían avanzado demasiado, y ahora era imposible salir. La geografía y la dirección carecían de sentido en la realidad que los humanos habían creado. El señor Cuervo le había preguntado al archimago si era posible que los Gorax escaparan, y él respondió que sí. A medida que intentaran cruzar Persépolis, el espacio se distorsionaría hasta el punto de que sería como intentar cruzar el mundo entero. Antes de que fuera evacuada, habíamos sacado toda la comida de la ciudad para alimentar a los refugiados de la guerra. Los Gorax morirían de hambre antes de cruzar siquiera una décima parte de la ciudad. Existe un concepto que los científicos humanos habían ideado, el de la singularidad. Si se comprime la materia lo suficiente, eventualmente se volvería tan densa que nada podría escapar de su atracción, ni siquiera la luz. No sabíamos cuánto se distorsionaba el espacio en el castillo Monaria, con los cientos de hechizos anidados a su alrededor, pero si uno se paraba en la montaña, junto al motor de asedio abandonado, y miraba lo bastante de cerca, casi podía ver la luz doblarse alrededor de la gran torre. Para los valientes humanos que habían creado el hechizo, no habría escape. Con las capas de hechizos colocadas sobre él, Monaria bien podría haber sido infinita. Vivirían el resto de sus vidas en un castillo sin fin. Nosotros les debemos la vida a los humanos. Solos no había esperanza de sobrevivir. Pero gracias a sus nobles sacrificios, nuestro mundo puede ver otro día. Se construyó una muralla alrededor de Persépolis, vigilada por todas nuestras especies, para observar la ciudad por cualquier horror que pudiera surgir de sus profundidades. Algunos dicen que los 100 magos aún sobreviven, que su magia les permitió escapar de su propia trampa. Nadie lo sabe con certeza, pero si hay alguna especie que pudiera escapar de Persépolis, serían los humanos.